Buenos días, mis amigos. Vamos a hacer hoy el comentario, la reflexión sobre el Evangelio que corresponde al domingo 33 durante el año. El Evangelio que está en Lucas 21, versículos 5 a 19. Y yo les invito fuertemente hoy a que lean tranquilos el texto de este Evangelio y traten de poner nombre a las reacciones y sentimientos que este Evangelio les suscite, les despierte, antes de escuchar mi comentario. Bueno, acercándonos a fin de año, la Iglesia nos hace pensar en los finales. Próximo domingo, cerrando el año litúrgico, el ciclo litúrgico, se celebra Cristo Rey. Y en el primer domingo de Adviento, también la Iglesia nos va a hacer pensar en el final de los tiempos y la llegada definitiva de Dios, cerrando así un ciclo de la historia. O sea, la Iglesia en este domingo y los próximos nos invita a mirar el futuro. El Adviento luego va a transformar esa mirada de futuro en una mirada al pasado, porque el Adviento termina en Navidad, que es memoria del pasado, ¿no? Del nacimiento de Jesús en Belén, o donde haya nacido. Lamentablemente no solemos mirar mucho hacia el futuro. Tiempo atrás se acuñó una expresión que afirmaba que había llegado el fin de la historia. Y tal vez hoy la violencia de la guerra o la destrucción de la naturaleza le termina dando la razón a ese pensador que acuñó esa expresión del final de la historia. Bueno, lo cierto es que hoy no solemos pensar mucho en el futuro. La filosofía nos dice que en este mundo, en esta cultura posmoderna, se han abandonado lo que se llaman los grandes relatos, las utopías, ¿no? Que pueden movilizar a los pueblos, a las personas, hacia grandes metas. Tal vez por eso mismo vivimos con una mirada corta. Hemos perdido la mirada de las águilas, ¿no? Y andamos como las gallinas, mirando el suelo, preocupados por nuestro propio bienestar o por satisfacer nuestras urgencias. Y esto es bastante grave, porque al acortar la mirada, al perder horizonte, se pierde también el sentido de lo que hacemos. El para qué, el hacia dónde. Y hoy sabemos bien que la felicidad del ser humano y muchas veces su misma existencia o supervivencia frente a la adversidad depende de encontrar un sentido, un para qué a lo que hacemos o a lo que debemos enfrentar. Lo paradójico es que dejamos de pensar en el futuro, dado que esta cultura nos invita, nos incita a vivir y gozar el presente, y sin embargo vivimos corriendo, acelerados. Tenemos muchas cosas, tal vez demasiadas cosas, pero cada vez tenemos menos tiempo. El presente, el ahora, que deberíamos habitar y disfrutar, tampoco lo vivimos, porque estamos ocupadísimos, preocupadísimos y finalmente cansadísimos por el ritmo de vida al que nos sometemos. Y finalmente la vida es eso, ¿no? La vida es aquello que va transcurriendo, aquello que va pasando, mientras seguimos distraídos en y por tantas cosas. Cuando nos damos cuenta, por alguna razón, por fuerza mayor, por enfermedad personal, por tragedia familiar, por lo que sea, cuando se nos obliga a parar, nos damos cuenta, ¿no? Pero prontamente lo olvidamos y tal vez por inercia volvemos a la misma aceleración de siempre que nos impide, mientras caminamos, mientras vivimos, mirar el paisaje, mirar el horizonte, ¿no? Mientras vamos de camino. Desde luego que este es una especie de suicidio en cuotas, porque a la larga nos matamos trabajando, nos matamos intentando responder a todas las exigencias a las que nos autosometemos o nos somete a un sistema económico que sobreexplota
nuestra fuerza de trabajo en beneficio de unos muy pocos. Nos matamos luchando por ser o parecer siempre jóvenes, por cuidar nuestra imagen, por ser políticamente correctos. Y finalmente, por eso, tal vez la enfermedad epocal es la ansiedad, el estrés. Y los ansiolíticos se han transformado en un artículo de consumo masivo. Desde luego que esta aceleración no solo nos impide contemplar el paisaje y disfrutar la compañía y el amor de los que caminan con nosotros, sino que también nos impide entrar en contacto con nuestro mundo interior. En muchos anida una permanente insatisfacción que desemboca, a veces inesperadamente, en reacciones violentas, incontroladas. ¿Ven? La violencia y la agresividad que se manifiesta en tantos relatos salvajes tienen que ver directamente con el ritmo de vida que llevamos. Pero además, estamos suicidándonos como humanidad, como especie humana. ¿Qué mundo le estamos dejando a las generaciones futuras? ¿Podrán sobrevivir nuestros nietos en una naturaleza cada vez más contaminada, superexplotada, en la que hemos desconocido totalmente los procesos ecológicos fundamentales de los ecosistemas que sostienen nuestra propia vida? ¿Podrán sobrevivir nuestros nietos en esta civilización, con este modo de producir, de consumir, de distribuir la riqueza en la que los ricos son cada vez más ricos, los pobres son más pobres y son millones y millones los que quedan fuera de la sociedad, descartados, sobrantes, millones de desplazados por mil motivos? ¿No será esta una de las razones fundamentales por las cuales la convivencia humana se hace cada vez más difícil, la vida social más compleja, más violenta? ¿Será la razón por la que crece la inseguridad, la desconfianza, el miedo a los demás? Y también, por supuesto, el descrédito de los líderes, la desconfianza en las instituciones, la aparición de personajes impresentables que son votados por multitudes, ¿no? Como un Trump, un Bolsonaro. ¿Será por esto que aumenta el racismo, la reaparición de grupos nazis, de grupos anarquistas, grupos antisistema? Pero, gracias a Dios, frente a todo esto va creciendo una ola silenciosa, no muy visible, en la que van emergiendo organizaciones que expresan de una u otra manera solidaridad y cooperación. Dos actitudes, dos valores que son claves, esenciales para el futuro de la humanidad: solidaridad y cooperación. Personas y comunidades que se organizan solidarias con los migrantes, con los desplazados, con los que sufren hambre, con los ancianos, con las personas con alguna discapacidad. También solidarias con la naturaleza, ¿no? De tantas maneras. Y también son muchos los que están en búsquedas espirituales, que se van canalizando en técnicas o herramientas, algunas de origen ancestral, en la meditación, en el mindfulness, o en experiencias diversas de reencuentro con la naturaleza, en el recurso a medicinas alternativas, complementarias. Si esta ola, que crece lentamente, logra imponerse y canalizarse a través de algún tipo de factor de poder que logre cambiar el rumbo de nuestra civilización, nuestro futuro será diferente. Cuando el Papa Francisco nos invita a sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? Casa común, no dueños de ella, sino parte, y nos invita a los cristianos a ser hermanos de todos, hermanos universales, ¿no? Como San Francisco quería serlo. Este Papa Francisco pone a la iglesia en un camino, ¿no? Que tiene futuro. Señala un rumbo, ¿no? Que tiene como objetivo el cuidado de la vida, de toda vida. Bueno, en el Evangelio tan dramático que hemos leído hoy, Jesús nos invita a eso, a levantar la mirada, ¿no? A tomar conciencia de que llegará un final para la humanidad y obviamente para cada uno de nosotros. Recordaba hoy esta canción, ¿no? Presente, que Boss Day hizo famosa, ¿no? Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida.
Qué bien que nos hace recordar y tomar conciencia de la caducidad de todo, ¿no? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Antonio Machado. Ven, nuestro ego se encoge ante esta perspectiva. Las cosas, los problemas que nos parecen monstruosamente grandes se achican, se relativizan. Los imperios más poderosos que parecen eternos se van hundiendo y desaparecen, tragados por el pasado. Jesús es consciente de que este mundo nuevo, este cielo nuevo, esta tierra nueva, el reino, habrá que parirlo con dolor, que habrá conflicto, persecución, incomprensión, tal vez muerte violenta, incluso martirio. ¿Y qué nos aconseja frente a ello? Para poder vivir en paz en medio de esta historia ambivalente, conflictiva, muchas veces indescifrable para nosotros, porque desconocemos los hilos que la manejan por arriba o por abajo. En primer lugar, nos aconseja vigilancia. Hay que vivir el presente en modo vigilancia, atentos, despiertos. En esto coincide Jesús con Buda y con todos los maestros espirituales de todos los tiempos. Vigilancia. Segundo, que habrá que tener aguante, paciencia, constancia, perseverancia. Son actitudes que giran en torno a lo mismo, ¿no? Apuntan a la fidelidad, a la permanencia, y en las que tal vez nos haga falta ejercicio, porque en la sociedad que vivimos es la sociedad del todo ya. Y en una cultura en que las cosas duran mientras nos guste, nos convenga, nos pinte, como ahora se dice, ¿no? Segundo lugar, aguante. Y en tercer lugar, Jesús nos asegura que no nos faltará su asistencia, que siempre Él nos va a inspirar su espíritu lo que debamos hacer o decir, que no nos dejará solos, ¿no? Que podemos descansar en Él. Bueno, hermanos, hermanas, que no nos falte la fe para descubrir la presencia y la acción del Espíritu en nuestra vida personal y en la historia. Que esa fe sostenga y aumente nuestra esperanza, que podamos contagiar esperanza donde reina tanta mala onda y tanto pesimismo. Y que el amor siga siendo el gran motor que nos mueva a dar la vida por los demás, dar la vida por los demás, porque el que la entrega la vida finalmente la gana, como Jesús nos decía. Que tengan todos, todas una muy buena semana.